Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Mariana Escobedo y es un gusto estar con ustedes en una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La lectura despierta la conciencia y la imaginación. Reta y enriquece nuestro vocabulario y conocimientos. Nos hace viajar a cualquier lugar de este mundo o sitios inexistentes, incluido el ciberespacio. Recientemente hemos podido observar en redes sociales la aparición de los booktubers, quienes han revolucionado la forma en cómo se lee y han convertido la tecnología en un aliado importante para fomentar la lectura en los jóvenes. En esta ocasión contamos con la valiosa presencia a mi izquierda de Maura Gómez MacGregor. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu público. También con Juan Carlos Malik. Bienvenido, Juan Carlos. No, muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio y que sé que todos mis malignos van a estar viéndome, observando, debatiendo, y muchísimas gracias de nuevo también a mis compañeros booktubers por darme este espacio para platicar de libros. Gracias. De mi lado derecho, Valentina Traba, bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos, con mis compañeros, con toda la gente que nos está viendo para hablar de libros, precisamente. Y Edgar Caro. Hola Mariana, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, es interesante ver cómo este tema de BookTube, después de tantos años, sigue dando pie a qué hablar. Así es. Pues mire usted, según cifras del módulo sobre lectura del INEGI, los mexicanos leemos en promedio 3.8 libros al año. De acuerdo con la UNESCO, México ocupa el penúltimo lugar de un total de 108 países. ¿Qué es esto? ¿Qué es un booktuber? ¿Quién empieza? Yo soy bookstagramera. Sí, ellos son los booktubers. Pero explícales qué es bookstagram. El booktuber son las personas que hablan de libros en YouTube. Y yo hablo de libros en Instagram y en Facebook. Juan Carlos Malik, Dime. ¿Cómo empezamos este fenómeno de los booktubers? Por ejemplo, ella menciona que ya se ha trasladado a Instagram, en donde desarrolla y presenta sus aportaciones a la lectura. Pues fíjate que todo empezó, soy booktuber de primera generación, empezó en el año 2012, aproximadamente entre marzo y abril. Y fue una tendencia bastante interesante porque tanto en España como en Estados Unidos había muchísimos chicos hablando de libros y tenían un traslado hacia sus blogs personales. Cuando se dieron cuenta que el lenguaje del amigo recomendando libros estaba ampliando, muchos booktubers mexicanos dijimos, pues vamos a intentarlo nosotros aquí en este país, ¿no? Y agarramos una cámara muy amateur, tanto de laptop o hasta el mismo celular, y empezamos a hablar de lo que íbamos leyendo en la preparatoria o en la universidad, y empezamos a hacer un vínculo de amistad, empezamos a hacer un vínculo entre otras personas de otras nacionalidades, y empezamos a difundir la lectura, y cuando menos te lo esperabas, empezó a generarse este término, ¿no? BookTube, el del youtuber, la última palabra que es el tube, y el book, que es el libro en inglés, ¿no? Entonces empezamos a decir, somos booktubers, y que somos amigos hablando de libros para que otros amigos le den una oportunidad a esa historia. De hecho, todo lo que hizo BookTube fue lo que siempre se ha estado haciendo, el boca en boca, que es la mejor forma de recomendar las cosas, sean restaurantes, sean películas, en este caso libros. Y entonces, si nos vamos un poquito a estos términos de comunicación, sabemos que existe como el aparato del instrumento. El instrumento es todo lo que hacemos, en este caso hablar, compartir nuestras experiencias, y el aparato es aquello que incrementa esta capacidad que tenemos. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar todo lo que, el boom que estaba teniendo Internet, en este caso YouTube, con todos los bloggers. Tenemos a Where Tomorrow, tenemos a Yuya, tenemos a Yayo de No Me Revientes. Y entonces nació esta idea, no solo de querer compartir nuestra vida, sino la experiencia u otra vida que llegamos a tener a través de las lecturas. Valentina, ¿cómo invitas a tu público? Eres especialista también en novela contemporánea. Pues mira, yo básicamente recomiendo literatura ya como un poco más para adultos. Si es novela contemporánea, disfruto mucho leer novela histórica, novela romántica, biografías, el thriller me encanta. Y es principalmente lo que yo recomiendo en el canal, aunque evidentemente tienes que empezar a expandirte, y poco a poco he ido leyendo géneros que nunca me imaginé que iba a leer, como el caso de la fantasía, como novela juvenil. He ido abarcando un poco más porque la misma gente empieza también a pedirte otro tipo de lecturas, y eso es lo maravilloso de la comunidad de BookTube, que no te quedas en un solo género, sino que abarcas muchísimos otros. ¿Cuántos seguidores ya tienes? Casi 48,000, 47,900 y algo. ¿Tú, Edgar Caro? Yo tengo muy pocos, a comparación de Malik y Valentina. Tengo 2,690, algo por ahí. Y también eres muy joven.
Sí, claro, pero eso no quita nada. Tanto Se hay puso gente, rojo. es lo variable de la comunidad. De hecho, es algo que mucha gente se sorprende, porque tanto puedes encontrar personas que estudiaron medicina o que están estudiando medicina, pedagogos, en el caso de Malik y mío, literatura, creo que tú. Exactamente. Y así, de comunicación, de Economía. Diseño. de todo. Y también gente de varias edades, tanto gente grande, ya creo que había una persona hace años en España que era ya más de 60, ¿no? Sí, hay un booktuber español de más de 60 y bueno, Fascinante. es increíble. E incluso personas que inician a los 12 años. Por ejemplo, Taco creo que inició a los 12, 13 años. El libro Segatón, por ejemplo, También es que muy chiquito. apenas va a pasar a la La secundaria. retaíla también. Ah, cierto, la retaíla que... Muy jovencita ella, yo la estaba viendo, Sí. tiene menos de 15 Sí, años. totalmente. Sí, yo digo que de grande quiero ser como ella porque tiene la capacidad. Maura, ¿cómo logras tú? ¿A ti quién te recomienda trasladarte de las redes tradicionales como Facebook y Twitter, trasladarte a Instagram? ¿Quién te dijo? ¿Quién te lo recomendó? Yo empecé en Facebook con, siempre me ha gustado leer. Entonces yo subía a mi Facebook personal lo que iba leyendo y todo, y mis amigas me empezaron a decir, oye, una amiga mía te quiere seguir, pero pues era mi Facebook personal, entonces pues no. Entonces abrí un Facebook especial de libros y empezó a llegar gente. Y luego mis hijos me dijeron, mamá, Facebook es de viejitos. Te tienes que El cambiar Facebook ahí. es de viejitos. Sí, claro. Sí. Las nuevas generaciones. Bueno, Así me dijeron, tienes que abrir Instagram, no sé qué. Entonces, bueno, ya abrí Instagram y bueno, de ahí empezó a crecer muchísimo y sí, la verdad es que Instagram como que es mucho más rápido. ¿cuántos seguidores tienes ya? Ahorita pues como 13,000. ¿En cuánto tiempo lograste este número de seguidores? En Facebook llevo como 3 años y en Instagram como 1. 1 año y ya más de 10,000 seguidores, importante. Malik, ¿cómo logras tú esto y cuántos seguidores tienes? Yo tengo 46,612 y creo yo que lo que jaló a mi público es que me enfoco en la sangre, en los asesinatos, En la polémica, en man, los no digas monstruos y nada. en la polémica. Porque creo, soy uno de los pocos booktubers dentro del género del suspenso y el terror. Existía también aquí otra colega amiga en México que era Vikinga Lectora, que se enfocaba, y en Argentina, Cos Borton y Martín Rondina. Éramos 5 booktubers como tal enfocados a literatura de terror. Y entonces la gente se empezó a acercar a mi canal por esas circunstancias. Además de que tengo múltiples personajes como Calamidad, que causa mucha polémica porque critica a tanto autores como otros canales de BookTube. Tengo una sección infantil que hace dibujos extraños, una sección erótica para las personas que les encanta el orgasmo literario. Y tengo esta parte del Booktubre del terror, que es durante todo el mes de octubre subir un video diario enfocado a literatura de terror. Entonces, yo creo que el escuchar, como bien decían mis compañeros, a mis suscriptores y ver lo que a ellos les interesa ver, me ayudaba a que se acercaran a mi canal y se suscribieran. Esta parte de retroalimentación es lo más importante. ¿Cómo se da este salto al mundo digital? Bueno, en el caso tuyo, Edgar, y en el caso tuyo, Valentina. En mi caso, yo empecé como Maura, porque toda la vida he sido lectora y porque en mi Facebook personal yo recomendaba libros. Y de repente, y cuando mis hijos crecieron y tuve la oportunidad, dije, bueno, ya es el momento de que yo empiece a recomendar libros de una manera un poco más formal, y abrí la fanpage que se llama El Librero de Valentina, y ahí fue donde comencé a subir recomendaciones. Y mi hija fue la que tuvo la maravillosísima idea de, ma, te estás quedando atrás, necesitas abrir un canal. ¿Qué edad tiene tu Mi hija tiene casi 15. No, bueno, tendría que recomendarte igual, lo mismo que a Maura. Sí. Ella fue la que hizo como que, la que dio el empujón, y se crea el canal de YouTube, y obviamente, por ser yo creo una generación diferente, yo no tenía mucho conocimiento de YouTube, ni siquiera. Yo no me considero, y siempre lo digo, no me consideraba una consumidora de YouTube hasta que empecé con el canal. ¿Cuántos seguidores ya tienes? ¿Me comentabas? Casi 48,000. 48,000. ¿Y qué te piden ellos? Me imagino que tienes interacción constante. Totalmente. Sí, totalmente. Tienes que estar en constante comunicación porque al final del día ellos son los que hacen que tu canal crezca. Ellos son los que te demandan nuevas lecturas. Pero incluso tú combinas tanto Facebook y YouTube, ¿verdad? Facebook, YouTube, Twitter y Instagram. Instagram también. O sea, Sí, porque- trato de abarcar todo. O sea, vivo pegada al teléfono. O sea, se requieren muchas horas, Sí. Malik. Sí, indiscutiblemente.
A veces unos malignos por diferencias de horarios me comentan en Instagram, otros por YouTube, otros por Facebook, y entonces tú tienes que estar muy al pendiente. Y creo que eso es lo maravilloso de esta comunidad. Ya rompes este estigma de los libros como parte de estudio, ya ves a los libros como entretenimiento, como parte creativa y este medio de ruptura de generar una relación social. Así es. Sí, claro, este rompimiento incluso de la lectura es una actividad solitaria. Exacto. Exactamente. Eso es algo que ya quedó fuera. Ahora tenemos las lecturas conjuntas, que se juntan unos cuantos booktubers, compartiendo también con los lectores, con los seguidores, y dices, vamos a leer este libro durante este mes, y después lo vamos a comentar en un hangout en directo. O sea, todo en vivo. Bueno, ¿cuál es el primer libro que han leído? Maura, ¿cuál fue tu primer libro en la vida? Bueno, así que me acuerde, porque pues, leo desde chiquita gracias a mi papá. Yo creo que fue de Edmundo Amicis, Diario de un niño. Ya te identificaste, Malik. Ruptura del Y miocardio mi hijo, con ese. el Diario de Greg es su máximo. Cuando le di, lee el Diario de un niño, me dijo, no sé. Brevemente, Sí, Malik, ya tu cambiamos. primer libro. Fue una anécdota bastante curiosa. Vi el capítulo de Los Simpson de la Casita del Terror cuando Barry y Homero hacen la parodia del Cuervo. Entonces, en mi casa no se lee. O sea, gastar dinero en un libro es imperdonable. Entonces yo fui con mi mamá y le dije, oye, mamá, me pidieron un libro para la escuela. ¿Cuál? Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y tenemos una porrúa justamente ahí en una librería. Entonces fuimos, lo compramos y yo, sí me lo dejaron para leer. No le entendí absolutamente nada. Pero entonces yo estaba muy enfocado a, tengo que comprenderlo. Y a partir de ahí empezó mi gusto por el terror. Cuando supe lo que es el cuervo, la desesperación de este hombre enfrente a un animal que habla, me encantó. Y luego llegó Carrie a mi vida, de Stephen King. Esta chica ensangrentada que mata a sus compañeros. Fue la vinculación directa y dije, mi mundo son los libros. Con razón el suspenso y además especializado en eso, Edgar. En mi caso, yo empecé... primer libro que me acuerdo que me hizo mi vida como lector es Percy Jackson, el ladrón del rayo. Fue porque me gustó mucho la película. Cuando leí el libro vi que la película era un asco, como muchas ocasiones pasa. Y no sé, o sea, a partir de eso no dejé el libro porque toda la imaginación que te crea es maravillosa. Valentina. Yo el primer libro que tengo como conciencia de haber leído, porque tengo libros de cuando era chiquita y uno de esos libros que tengo hasta señalado es el de Momo de Michael Ende, pero un libro del que tengo conciencia perfectamente es Flores en el ático de V.C. Andrews. Y mire usted, de acuerdo a diversos artículos, los jóvenes han llegado a aumentar un 20% la venta de los libros que han reseñado en otros jóvenes. Vamos a hacer una pausa. Mientras volvemos, le invito a opinar en hashtag polémica en redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta, le invito a opinar en hashtag polémica en redes o en nuestras redes sociales @canal14mx. Bueno, hay que comentar también una pregunta importante. ¿Qué actitud y qué efectividad ha tenido la promoción de la lectura? Maura, comenzamos contigo. ¿Debe el gobierno promover la lectura? Sí, claro que sí. Siento que los intentos que han hecho son como muy impersonales, como que no llegan a la gente. Y ahorita con todo esto de los booktubers y todo, ha cambiado muchísimo la forma de acercarse y no le están aprovechando. Ahora es mucho más fácil acercarte a ver quién recomienda libros que te gustan, ¿no? Y seguir a gente que es más de tu estilo y no que antes ibas con el que te vendía en la librería y pues no sabía tus gustos ni nada. Ahora es mucho más personal y eso creo que no le han sacado provecho Malik, ¿qué opinas de las campañas? Lee 20 minutos, hay otras también muy importantes como Leer Más y Lee MX. Mira, yo creo que, y lo más importante, es que el gobierno baje el precio de los libros e invite sobre todo a visitar bibliotecas. Porque en ocasiones, y te lo digo como profesional de la educación, trabajo en Secretaría de Educación Pública, estoy en una escuela primaria, también aparte de booktuber soy docente, y he visto esta traslación de diferentes campañas de lectura, donde a veces los niños nada más se la pasan leyendo por leer, o como competencias de quién lee más rápido sin comprender. Y entonces empiezan justamente a ver
al libro como una responsabilidad y se olvidan del libro como este proceso de entretenimiento, de gusto. Luego pasó este proyecto del gobierno que acaba de terminar, que son los proyectos de autonomía, en donde se hablaba de las tertulias literarias, donde ahora sí se le invitaba al muchacho, escoge tú el libro que quieres y vas a debatir, vas a platicar qué te gustó y qué no te gustó, y se empezó a perder ese punto de nada más empieza a leer por leer, o lee lo más rápido que tú puedas. Entonces, mucho del problema que incide en la educación y sobre todo en estos proyectos de lectura es que cuando hacen un examen de admisión a nivel media superior o superior, tienen poca capacidad de comprensión lectora. Pueden ser grandes físicos, grandes matemáticos, hasta pueden explorar muy bien la parte del conocimiento científico, pero lo que es respecto a comprensión lectora, siempre cae las estadísticas en los exámenes de enlace, de planea. Y eso se debe a que justamente estos nuevos programas nada más se enfocaban a el alumno lee por leer, el alumno tiene una velocidad lectora sin darle ese gusto al ¿qué te dejó la lectura? ¿Con qué personaje te vinculaste? ¿Qué parte del escenario fantástico puedes recrear en una hoja? Entonces, el hecho de que ahorita estén hablando de tertulias literarias me agrada bastante, pero creo que centrándome sobre todo es bajarle el precio a los libros, porque si tú vas a una librería, un libro está entre 300, 350, y como los padres van a decir, híjole, hijo, ¿quieres un libro de 350? Mejor para la comida, ¿no? Porque sabemos lo que es el salario mínimo actual. Y invitar a visita la Vasconcelos, visita la Biblioteca de México, en vez de estar generando más programas, ¿no? Valentina, ¿qué es lo que falta para realmente hacer efectivas estas campañas? Mira, yo creo que uno de los problemas principales, porque eso siempre lo he pensado yo, es sobre todo cómo se plantea el tema de la lectura, sobre todo en los colegios, en las escuelas. Para mí es muy evidente cuando un joven lee por leer, como bien lo dice Malik, y lo más fácil, y hoy con todas las herramientas que existen, es recurrir a internet y bajar una reseña y decir, ya lo leí. De hecho, de nosotros, ¿no? Nos han llegado comentarios de, ay, gracias por tu resumen. Me sirvió para el colegio. Claro, y yo creo que el problema es que se impone el tema de la lectura, más allá de desarrollar en los niños un gusto y un amor por la lectura, en permitirles escoger sus lecturas y, como bien lo dice Malik, sacarle provecho a esos libros que ellos tienen interés en leer. Pero desgraciadamente no funciona así, y yo creo que ese es un impedimento y una traba para todos los que quieren leer en un futuro, porque evidentemente si tú desde muy pequeño no lo fomentas, sobre todo en las escuelas, y sobre todo cuando en casa no se lee. Porque si en casa tienes el ejemplo, bueno, es mucho más fácil que un niño se convierta en un adulto lector. Pero si no tienes ese ejemplo, la labor recaería en los colegios. También, ¿no? como dice Valentina, esta parte de educar padres, porque un padre nada más compra libros al inicio del ciclo escolar, pero si un niño quiere un libro en el lapso del ciclo escolar, el papá no quiere. Ya te compré todos los libros que te pidieron. O sea, como dices, generar una cultura de padres de familia también de el libro puedes comprarlo en cualquier momento. Claro. Y también, muy aparte del fomento de la lectura, creo que algo que está fallando mucho en el gobierno es que no se fomenta o casi no se fomenta la escritura. ¿A qué voy con esto? O sea, la escritura, hay investigaciones que dicen que sirve como autoconocimiento. Mucho más allá, te digo, me gusta darle un poquito el enfoque pedagógico o educativo, es que no se tiene esa comprensión lectora que mencionaba Malik, porque muchas personas no entienden ciertas palabras. Un estudiante universitario debería tener un dominio de entre 400 y 600 palabras. Así es. Sin embargo, muchas veces no llegamos ni a las 250 ni a las 300 palabras. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a leer un libro de medicina, que no sé nada de medicina, me va a aburrir absolutamente. Se debe de fomentar la escritura porque vas encontrando otras maneras o sinónimos de decir las cosas. Entonces empiezas a desarrollar esa capacidad de léxico y empiezas a entender lo que tú puedes estar leyendo. Y no solamente te enfocas en los libros que ahora son muy criticados, los libros basura o libros juveniles, que digo, no, yo no los critico, a mí me gustan muchísimo y puedes encontrar miles de cosas ahí. Sin embargo, te vas metiendo un poquito más a libros más de arte o que te dejan un poquito más de conciencia. Yo pongo un ejemplo, el libro de Pedro Páramo, me lo dieron a leer en tercero de primaria, no entendí nada, no me gustaba la lectura. También es que dejan libros que no son adecuados a la edad, unos clásicos que qué padre, pero no son para niños de esa edad, te aburren. Sí. ¿De qué manera ustedes podrían ser partícipes para que estas campañas oficiales tengan mayor efectividad, Maura?
Pues yo creo que lo principal es hacer el hábito. Y para hacerles el hábito, primero se tienen que interesar, ¿no? Que los entiendan, que les guste y que lo empiecen a comentar y son libros adecuados a su edad que no hay en las escuelas, no los dejan. Edgar, Sí, no. ¿de qué manera puede ser partícipe? Creo que siendo booktuber ya está siendo muy partícipe. De hecho, estabas comentando antes de ir al corte que hay un 20% de aumento en las compras. Algo que yo comparo ahora en la universidad, que me dejaron leer Pedro Páramo y me encantó, es que mi profesor me ayudó a entender a Pedro Páramo, todo el contexto social que se vivió en México revolucionario. Y es lo que BookTube empezó a hacer, explicar las lecturas desde un contexto de los jóvenes que estaban viendo, los mismos jóvenes que nos estaban viendo. Y eso es lo que generó este aumento, que los jóvenes se sintieron ahora parte de una sociedad, parte de una comunidad. Y digo, también los autores y la industria literaria se aprovechó de eso, no digo que esté mal, porque tenemos los Juegos del Hambre, tenemos Benito Taibo con Persona Normal, que trajeron a los jóvenes a la visibilidad. Lo que empezaron los youtubers con esta influencia, lo continuamos nosotros, pero para fomentar la lectura. Sí, y además, bueno, perdón, la gente empieza a leer acompañada, como bien lo decíamos. Ya un libro que en algún momento no te gustó, cuando alguien más te lo recomienda en diferente momento, le vuelves a dar oportunidad porque dices, bueno, a lo mejor es el momento de... Y sabiendo que esa otra persona sí lo disfrutó y dándote los motivos, yo creo que es mucho más fácil que quien recibe ese mensaje también disfrute ese libro, que en este caso son las personas que nos ven o que checan fotos en Instagram, ¿no? O sea, yo creo que ellos ya se sienten cobijados al saber que alguien más lo está disfrutando, aunque en un primer momento no les haya gustado. Y también creo que hay mucha sed de los papás. A mí me escriben muchos papás de, oye, ¿qué libro me recomiendas para esta edad? De 5 a 7, 8, no... ¿Por qué no? Están perdidos. Si no, los niños no saben y los papás dicen, oye, ¿sí será adecuado? No, pues yo ya lo leí porque mis hijos son de esa edad, te recomiendo tal. Pero hay una sed, me escriben muchísimo pidiendo eso. Con lo que mencionas de cómo ayudar a estas compañías o a estas técnicas, creo, como bien lo dice Maura, crear un catálogo de la SEB junto con los grandes promotores de lectura de lo que hace, por ejemplo, IBI México. Tal catálogo para niños de 8 a 9, claro, de 10 a 11, de 11 a 12, y a partir de ahí apoyarse, ¿no? ¿Te parece eso, Edgar? La verdad es que sí. He tenido contactos con autores que acercan a las escuelas y no solamente les hablan como tal de los libros, sino de la experiencia que ellos tienen al escribir, o sea, de su experiencia como escritores y sus experiencias como lectores. Puedo poner un caso con Ramón Valdés, que tiene un libro de fantasía mexicana, donde desarrolla todo el maya, o sea, esta cultura maya. Tenemos a Jaime Alfonso Sandoval, que es de terror infantil, con un humor muy, muy satírico, tal vez. Tenemos a Malpica, que, bueno, tiene un show de catálogo, vaya. Y van a las escuelas, pero no hablar de libros, sino de la experiencia de leer. Y eso es, creo, lo más importante que debemos rescatar. ¿Qué impacto han tenido los booktubers en la industria, Valentina? Pues yo creo que, y no sé si está mal que lo diga, pero yo creo que sí hay un impacto, porque evidentemente al ser tú, pues un referente en cuanto a una lectura, ¿no? La gente te sigue y la gente muchas veces compra ese libro porque tú lo leíste. Yo siempre he sentido que, y sobre todo me pasa cuando hago las lecturas conjuntas, que de repente les digo, este mes vamos a leer tal libro, y sobre todo refiriéndome a los clásicos, y de repente me doy cuenta de que hay 300 personas leyendo un clásico conmigo, y si ese clásico de repente ya no se vendía, se empieza a mover. Aparte te preguntan, ¿no? ¿Qué edición tienes? ¿Qué edición tienes? Claro, Sí. y lo más chistoso es eso, me dicen, Valentina, por favor, mándame una foto de tu edición para que leamos lo mismo, y en el momento en que tú te detengas, yo me detenga en la misma página. Entonces, claro, sí creo que hay un aporte de nuestra parte en ese sentido. Es tanta la influencia, discúlpame, que, por ejemplo, en literatura de terror, hacía muchos años no se reeditaba El Exorcista de William Peter Blatty. Y tanto fue el auge de que yo hablé de ese libro y todos mis malignos en México y en otros países queremos El Exorcista, y el libro estaba agotadísimo, que tuvo Me Gusta Leer México que volver a reeditar ese libro, ¿no? Entonces ahí se ve la influencia cuando una gente y una más empieza a pedir un mismo libro. Ahí es cuando dijimos, sí generamos bastante shock en redes. En los mismos comentarios que te ponen, ¿no? Recomiendas un libro y te ponen
mil gracias, se me antojó, mañana lo compro. Claro. Que pues igual y ni sabían que había salido el libro, ni que ese escritor había sacado un libro nuevo. Entonces, pues sí, yo creo que muchísimo. Tenemos un dato, la Feria de Guadalajara, ¿no? La Feria de Guadalajara es la segunda más importante después de la de Frankfurt. ¿Por qué son importantes las ferias, Edgar? Ok, principalmente porque tienes un acercamiento con los autores. No va a haber nadie que venda mejor un libro, vender en el aspecto de antojártelo, que el mismo autor. ¿Por qué? Porque te puedes quitar todas las dudas, tanto si ya lo leíste como si lo vas a leer. Creo que esa es de las cosas más importantes que hay en una feria. Valentina. Tienes al alcance todos los libros, todas las editoriales. O sea, para uno como lector es una fiesta durante el tiempo que dure. Porque no solamente tienes los libros que generalmente encuentras en las librerías, sino que además tienes stands con ediciones clásicas, con ediciones de otros países, con ediciones ilustradas, en pasta dura. O sea, es una locura porque tienes mucho tiempo además para quienes amamos estar en la Feria de los Libros y puedes estar horas de descubrir pequeños tesoros que no sabías que existían y de repente llegas y dices, esto está aquí. Es como juguetería para Es un como niño. juguetería para un niño. Bueno, es momento de hacer una pausa. Mientras volvemos, le invito a opinar en hashtag Polémica en Redes y con @canal14mx. Regresamos. Ya estamos de vuelta, agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios con hashtag Polémica en Redes. Le invitamos también a opinar en Twitter en @canal14mx. La UNESCO dice que el escenario ideal es que exista una librería por cada 7.500 habitantes. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de librerías por habitantes, una por cada 16,000 personas, mientras que en Zacatecas hay una librería por cada 82,000 habitantes. ¿Cómo es la vida de un booktuber, Valentina? Pues un poco ajetreada, porque no solamente soy booktuber, también soy mamá, que es lo primero, obviamente, y también esposa. Entonces, Booktube llegó a sumarse como una actividad más a mi vida y un día a día es muy movido porque no solamente es grabar, editar y hacer las reseñas, investigar sobre lo que vas a hablar, sino también leer. Y leer lleva muchísimo tiempo y desgraciadamente no tenemos tantas horas al día para sentarnos a leer y disfrutar de esas historias, entonces hay que compaginar muchas otras actividades. En mi caso, bueno, estoy dedicada a mis hijos y a mi casa. Hago booktube también, pero en la mayoría de los casos son estudiantes, trabajan, o sea, nos partimos en 1000 pedazos para hacer lo que nos gusta. Porque creo que además, una vez que empiezas con el tema de booktube, no lo puedes dejar. Y Claro. creo que es un problema. Es un compromiso y al final Claro. tenemos la vida como de cualquier otro. Valentina lo decía, ella es mamá, pero así como otras personas van a jugar fútbol o van al gimnasio o natación, cualquier deporte, o les gusta ir al cine, no sé, una vez por semana, pues igual booktube. O sea, somos estudiantes, somos profesores, pueden ser conductores igual de televisión, que simplemente quieren ponerse un compromiso, no tanto contigo, tal vez es un compromiso más grande porque ahora vas un compromiso con alguien más, que son tus lectores que están esperando un video cada semana, Claro. o una actualización por Instagram o por Twitter, pero es un compromiso que agarras y disfrutas. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, a ti realizar cápsulas o videos? Yo no me tomo tanto tiempo porque no le meto tanta edición, a comparación de muchos que dicen que se tardan entre 10, 12 horas editando. Yo me llevo entre grabar y editar a lo mucho 3 horas. Malik, yo he visto tus cápsulas, tus piezas son, de verdad, no te rías, te ríes, pero son Efecto maligno. espeluznantes, ¿no? Gracias. Son de terror. ¿Cuánto tiempo te lleva? Fíjate que lo que es Booktubre del terror, Sí. donde tengo que hacer estas personificaciones de personajes, sí las preparo desde un mes antes, pero algo que me ha beneficiado a mí, como dice Valentina y como dice Edgar, trato de que mis videos queden en una sola toma. Por el hecho de todo lo que tengo que hacer, trabajar, escuela, mamá enferma, mil y un cosas más. Y segundo, es cuando agradezco Ciudad de México tu tráfico y que el metro se tarde muchísimo. Porque entre el lapso de mi trabajo a mi casa me hago casi 2 horas y media de camino. Entonces, en ese lapso leo, planeo el video que voy a hacer y ya cuando llego a la casa es poner la cámara, grabo
ya quedó. Y la parte de las personificaciones, un fin de semana que tengo libre, me dedico al maquillaje, el vestuario y en una toma y ya, lo que sigue, ¿no? Como dice Valentina, es un compromiso ajetreado, pero cuando ves el resultado dices, qué bonito, cuando te llegan esos mensajes de por esta persona leí, por esta persona conocí este libro, por este canal conocí a tal autor, y es cuando dices, el trabajo valió la pena. Cuando te dicen gracias. Cuando te dicen gracias por esta recomendación, dices, no importa, sigo leyendo. Sigues leyendo. Valió la Sí, pena. Sigo que haciendo me pasa eso. mucho que me preguntan mis amigas, ¿a qué hora lees? Yo creo que piensan que me pongo en la tarde con mi café a ver el atardecer y mi libro. No, así no. Así no es. Así no es. Es en lo que estoy desayunando, pues, ¿no? Y me voy a bañar, entonces la tengo en la tele y así, y en lo que espero a que salga mi hijo de la clase y así es todo el tiempo hacerte el hábito de leer todo el día. Entonces cuando me dicen ¿a qué hora lees? Pues todo el día. En el tiempo que Pero no podemos estoy estar sentada en Facebook, leyendo. en Twitter, tenemos tiempo para leer. Y en Ajá. lugar de ir al cine y en lugar de salir, muchas veces es el tiempo para tomar la foto o para empezar a grabar un video y editar. Malik, ¿cómo está integrada la comunidad de booktubers? Pues existen varios grupos de amigos. Están los booktubers de primera generación, están los booktubers de literatura infantil juvenil, o sea, como, porque fuimos de generación en generación, es lo mismo, es como cuando empiezas un grupo de escuela y entonces empiezas a interactuar con ellos y te empiezas a hacer amistades. O estas personas tienen los mismos gustos literarios que yo, pues me junto con ellos, ¿no? Creo que aunque estamos muy disgregados en diferentes géneros o en diferentes etapas de edades, creo que tenemos el mismo objetivo, que es fomentar la lectura, mencionar nuestro amor por los libros, por las letras y romper esas brechas nacionales e internacionales. Porque como dicen mis compañeros, haces lecturas en conjunto con personas de Colombia, Venezuela, Perú, España, y haces videos, y es cuando tú dices, podemos estar separados, pero hay algo que nos une, que son los libros. Maura, estabas por comentar algo. ¿Te auxilian tus hijos? Pues sí. ¿De qué modo? ¿Cómo le haré para no decir que no? Toda mi familia creo que me ayuda mucho. O sea, leo en la noche mucho, mi esposo hace mucho ejercicio, entonces pues no puedo prender la luz, pero la verdad es que tolera que yo lea electrónico. Vamos de viaje y yo ya sabes, y mi esposo dice, o sea, si planeas convivir, ¿no? Y yo pero la verdad es que todos ponen de su parte y todos me ayudan, ¿no? A escogerlas. Yo soy diseñadora gráfica. Entonces, así le meto a las fotos, busco que la foto tenga que ver con el tema principal del libro y hago Photoshop y ahí es donde yo me clavo. Entonces usas Photoshop también. Sí, yo uso Photoshop. Además subes fotografías de los libros que vas reseñando, ¿no? Sí, agarro la foto del libro, o si es el electrónico, busco la foto. Si no, le saco la foto y busco una foto que tenga que ver con el tema, hago el Photoshop, las uno, le pongo sombras y cosas. Porque es que en Instagram lo primero que te llama es una foto. Entonces tiene que ser una foto muchas veces hasta cierto punto pues producida, bonita, para que la gente de primera instancia llegue a la foto y después ya lea sobre el libro y se interese. Sobre qué va el libro. Como los títulos de las noticias que de repente vemos en Facebook. Un clickbait, creo que se le llama. Sí. ¿Cómo planeas tus contenidos, Edgar? Mis contenidos, usualmente es igual como Malik. Vengo en el metro, bueno, ahora tomo el suburbano para llegar a la escuela. Y Son 3 horas, ¿no? Sí, son 3 horas. Sí, suburbano, metro, camión. Nada me falta el burro. Pero... Y de repente me viene la idea, o sea, incluso leyendo libros o temas de lecturas de la escuela, digo, pues esto lo puedo vincular con un libro y saco las dos cosas. O de repente yo tengo ahorita mucho el interés de innovar en YouTube, en BookTube, perdón. No solamente el ponerme frente a la cámara y hablar de libros, sino romper incluso esta brecha. Hace unos 2 meses me fui a la Alameda a regalar libros. Que la gente llegara, se sentara conmigo, me contara una historia de lo que sea, ya sea su trayecto de la casa a la escuela, de la casa al trabajo, y yo a cambio le regalaba un libro. Leer poesía también en la Alameda. Así es algo que estoy planeando, es irme a la Alameda, pararme, subirme a un banco y declamar poesía. Y que la gente se acerque y si me pregunta, ¿por qué lo estás haciendo? Porque fomento la lectura. A ver, pero en este ejercicio que ya realizaste, ¿cuántas personas acudieron al llamado? Yo no hice ningún llamado, yo solamente me puse y la gente se fue acercando. Di alrededor de 30, 35 libros y en menos de una hora se acabó. Qué maravilla. Increíble. Valentina, ¿cómo le haces tú para que tus contenidos sean únicos, originales? Mira, yo trato de ser muy
detallista con el tema de las reseñas. En mi canal está muy claro que todos los martes es un martes de recomendación. O sea, todos los martes hay una recomendación diferente de un libro que yo leí. Puede ser nuevo o puede no serlo. Y trato de hacer una reseña un poco más completa. No solamente dar mi opinión, sino justificar el porqué, investigar un poco el autor. Y es el caso que si se trata de novela histórica, pues investigar un poco sobre el tema, para que al momento de dar la reseña la gente tenga un panorama un poco más amplio y no solamente el sí me gustó y por esto. Regresamos a esta cuestión de contextualizar. Exactamente. Y que la gente se interese no solamente en ese libro, sino en otros libros que abarquen el tema o en un periodo histórico. Y en los jueves, que es cuando subo otro tipo de videos totalmente diferentes, generalmente son dinámicas para que la gente también tenga otras cosas que ver en el canal, como es el caso de los famosísimos unboxings, wrap-ups, book hauls, o sea, todas estas actividades o dinámicas que se hacen dentro de BookTube para también generar interés en los lectores. ¿Qué es un book tag? Un book tag es un juego que se hace con libros. Generalmente se hacen unas preguntas, se escoge un tema y con base en eso nosotros escogemos los libros que estén relacionados con el tema. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidísimo, el book tag del café. Un libro que te recuerde que tenga sabor amargo, entonces, o que te haya dejado un sabor amargo. Entonces tú sacas un libro con ese tema. Un libro que esté muy azucarado. Exacto, muy dulce. Entonces sacas un libro que tenga esa temática. Y así como ese tema hay infinidad, porque todos los días se crea un book tag diferente. ¿Cuántos conceptos son, Porque, bueno, está este book tag. ¿De qué manera etiquetas estos contenidos? Para mí fue todo un descubrimiento cuando empecé en BookTube el tema de los términos, porque yo veía los videos y me salían con estos términos que yo como señora no entendía nada. Entonces, una de mis primeras tareas fue buscar todos los términos y en un cuaderno apuntar esto es esto, porque aunque tú no quieras utilizar esas palabras que además están en otro idioma, la gente así identifica los videos. Entonces, es indispensable muchas veces ponerle esas etiquetas. Y obviamente después de que te aprendes los términos, sí, los utilizas en las miniaturas. ¿Cuáles serían, Por ejemplo, está book tag, wrap-up, book haul, unboxing. Bookshelf tour. El bookshelf tour. Un haul también. El haul es cuando haces un video sacando o enseñando los libros que ya no van a formar parte de tu librero. Porque el book haul son los que llegaron, el unhaul son los que se van o que vas a regalar, donar, vender, sí, etcétera. Y bueno, book hauls también. Ajá, el book haul es, usualmente nosotros, nuestro pago, que en sí no es nada económico, más que nada por libros, y eso en algunos booktubers, no en todos, las editoriales obviamente nos mandan las novedades para que nosotros podamos reseñar y que lleguen a más personas. Entonces, obviamente llegan en paquetes, en cajitas o en bolsitas, depende de la paquetería, y haces un video mostrando los libros que te llegaron, o si pides por internet, o si un amigo te regala y te envía de otro estado o de otro país, sobre todo nosotros que también hacemos estas dinámicas para regalar libros a los lectores, pues es eso, el abrir las cajas, el abrir los sobres y demostrar los libros que nos llegan. Brevemente, ¿hubo alguna recomendación que haya causado controversia, gran polémica, Malik? Híjole, sí. Bueno, en el caso, un montón. Hay autores, tanto de literatura juvenil como contemporánea, que se leen en general. Por ejemplo, en el caso de Juan Verde o John Green, por ejemplo, que llegó un punto en que todo el mundo estaba leyendo bajo la misma estrella. Y entonces cuando tú entras a YouTube y a BookTube, veas 1001 canales reseñando bajo la misma estrella. O por ejemplo, cuando un libro se transforma a película, está el boom de esa obra literaria y todo el mundo quiere dar pues su opinión, ¿no? Y ahí es, como bien lo menciona mis compañeros, el ajetreo de un booktuber. No solamente es crear una miniatura en tus videos que jale, es generar un gusto propio, una personalidad propia al hacer tus videos y al mismo tiempo estar al pendiente de las novedades que están saliendo, de las tendencias que están jalando, de las películas que se están estrenando, porque, digásemos, el día de ayer se estrenó una serie que es Nosferatu, de Joe Hill, del hijo de Stephen King. Mis malignos ya están de Malik, un review de la serie, Malik, la serie al libro, Malik, ¿qué se parece tal escena con la escena del libro? Entonces tienes que estar en constante pendiente tanto de las nuevas versiones como de las antiguas, ¿no? Ahorita con lo del señor Pennywise. Eso te iba a decir. A mí, yo odio las películas de terror, acabé en el cine porque los lectores, o bueno, los suscriptores del canal me decían, ¿ya leíste It?
órale, al cine para hacer la comparación. Entonces, te lo juro, o sea, fue un sufrimiento. Les dije, voy a sufrir, y, o sea, la película la vi así. Pero la gente me pedía esa comparación libro versus película. ¿Algún título que hayas recomendado y que haya causado tanta controversia? No tanto un título, pero hace un tiempo hice un hangout, un video en directo, donde compartimos varios, la cámara, varios booktubers de viejas generaciones, nuevas generaciones, se llama Booktuber está muerto. Este hashtag creó una gran polémica porque una booktuber dijo que Booktube ya no tenía futuro. Y entonces todos alzaron, prácticamente la comunidad se unió. Pero no fue más bien en un tema personal, o sea, ella lo puso, claro. Y desencadenó sí, claro. Yo creo que también los videos muy polémicos son las peores lecturas de cada año. Porque tanto hablamos de nuestros gustos, pero también hacemos videos de los libros que no me gustaron. Y cuando hablas de esos libros que no te gustaron y a mucha gente le gustó, ahí como dice. Si me lo permites, Malik, si me lo permiten, déjenme darles un dato interesante. En China existen 2,000 librerías destinadas a la venta de libros en español. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Estamos aquí en Polémica en Redes. ¿Qué piensa respecto a esto? Mientras volvemos, le invito a expresarse a hashtag Polémica en Redes y le invitamos también a opinar en la encuesta en nuestras redes en @canal14mx. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios. Participe en nuestra encuesta en @canal14mx en Twitter y en hashtag Polémica en Redes. Estamos hablando de los booktubers, tenemos un dato: la lectura es un vínculo a la creatividad, mejora la memoria, amplía nuestros marcos de referencia y fortalece los procesos cognitivos. Un individuo con el gusto de la lectura sin duda contribuirá a una sociedad menos vulnerable, con mayor crecimiento y desarrollo social. Pues aquí estamos ya de vuelta. Vamos a hacer una pregunta importante. ¿Existe la literatura basura, Valentina? Yo, Valentina, te diría que depende mucho del lector. Lo que para mí no es buena literatura, para otra persona puede ser lo mejor que ha leído en toda su vida. Entonces yo creo que es un tema muy delicado que causa mucha controversia. El otro día una persona me hizo un comentario precisamente en Twitter donde me decía, no sé en qué momento dejaste de recomendar lectura de calidad. Y yo le contesté muy amablemente, en ningún momento he dicho que lo que yo recomiendo es lectura de calidad. Yo recomiendo lo que me gusta. Está como, por ejemplo, una vez se me dijeron, ¿por qué no reseñas clásicos? Digo, no porque no reseña a Víctor Hugo, quiere decir que no leo clásicos. Yo leo clásicos de terror. Y ahí tienes a Lovecraft, ahí tienes a Poe. Y entonces digo, cada libro llega en el momento indicado y cada tema corresponde a su lector. Entonces, no porque no lea a Miguel de Cervantes quiere decir que ya soy mal lector. Yo busco mis clásicos de los temas que yo quiero leer. Claro, o sea, para gustos colores. Yo creo que más que nada la literatura basura nació porque como seres humanos nos gusta etiquetar todos. Por nosotros nos etiquetan como booktubers y somos youtubers más que hablan de libros. Porque en este caso, Ben Shorts, que empezó con su bote de los libros, pues también puede ser un booktuber. El decir que existe literatura basura, como lo dijo Valentina, tiene mucho que ver con el lector. A mí, por ejemplo, no soy fan de la lectura LGBT y no por eso voy a decir, es que Malik, tú no eres un lector bueno. Sí, claro. Es reto aquí, entonces. Lean más literatura LGBT, por favor. Bueno, hay literatura basura o barata, como también muchos dicen. ¿Para ti, Maura? Pues creo que estoy de acuerdo con Valentina, ¿no? O sea, él escribe el libro y cada quien lo interpreta y en el momento que tú lo lees lo haces tuyo y entonces pues cada quien lo interpreta diferente. A lo mejor para mí lo que para alguien más es muy bueno, para mí es terrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué siempre hay cierto prejuicio cuando estamos leyendo algún libro? Quizá alguien nos puede llegar a cuestionar. ¿Cómo surge esto de la literatura basura, de la literatura barata, Maura? Pues es que luego dice que si no te aporta o que si no, Es que ahora ha salido como mucho, como desechable, hasta libros desechables, que son como, no te dejan mayor conocimiento. Sí, entonces no, esos no los consideran, ¿no? Pero hay libros que también son para entretener, ¿no? Es que depende del objetivo, depende Exacto. del objetivo con el que se lee, pero también hay mucha gente, y es muy respetable, por ejemplo, que no puede leer clásicos porque no le gustan.
pero Y es cada un quien, ávido sí. lector de otros temas. Entonces, es muy respetable el que esa persona también decida que lo que lee es literatura de calidad y respete a la gente que lee los clásicos sin ser un lector de clásicos. Es como si criticaras a la gente porque come hamburguesas. O sea, Exacto. hay gente que solamente le gusta, no sé, cierto corte de carne y no lo vas a juzgar porque come carne molida. Sí, por ejemplo, dame un título que la gente diga o que generalmente Es se más, relacione. Esta es literatura barata, esa es Te voy a dar literatura un basura. autor completo, Paulo Coelho. La gente cree que Paulo Coelho es malo, pero no es malo, solamente escribe para cierto público. A mí no me gusta. Exacto, y a mí no me gusta, pero a mi madre le encanta. Y no le voy a decir, ¿sabes qué, mamá? Pues es que tú no sabes leer. Sí, les va a Aparte subir. de que me da una cachetada. O también se Claro. considera esta parte de literatura basura por el hecho de que fue creado por personas que no estudiaron como tal Exactamente, literatura. que no tienen una Que no formación. tienen una formación. Entonces, cuando dicen, yo soy youtuber y escribí un libro, o yo soy cocinero y acabo de escribir un libro, ya por el hecho de que no tienen una formación, ya, para ellos es considerado literatura ¿Cuántos basura. abogados escriben también? O Exacto. sea, hay muchísimos escritores abogados. Sí, incluso son lo podemos grandes hacer libros. una analogía, digo, todo lo trabajo en analogías. Por ejemplo, el chef no es el que estudia gastronomía, es aquel que tiene la práctica dentro de la cocina y tiene esta capacidad de liderazgo. Un escritor es aquel que tiene la capacidad de expresar en palabras escritas todo lo que trae en su cabeza. Algo que dijo Edgar en los bloques pasados, todos tenemos derecho a escribir, entonces cualquiera puede escribir su libro. Y entonces va a llegar un momento que una persona se identifique con esa persona y lo va a leer. Entonces, si todos tenemos derecho a leer lo que queramos, también las personas tienen derecho a escribir lo que ellos quieren. Incluso aquí podemos meter la ley esta de la lectura donde dice que no se debe de censurar ningún libro. Ujú, así es, la ley de fomento a la lectura. Y es que, bueno, por ejemplo, en el caso de literatura de terror, conozco a muchos autores independientes del género del terror que van a buscar una editorial y no les dan chance por el hecho de trata de niños que les cortan los brazos o trata de cuestiones paranormales. Tengo a un gran amigo mío que es Mario Cruz, que vende en la Feria del Zócalo y hasta el Tianguis del Chopo, y es una obra de terror gótica magnífica, crea su propio universo. Imagínense el título, Niños mutilados en el reino de los cielos. Claro. No, pues con ese título. Es religión con terror. Y entonces vas a una editorial y le dicen, no, pero ahí volvemos a lo mismo. Él tiene derecho a escribir y se autopublica y va a haber gente que lo va a ir a buscar. Claro. Entonces volvemos a la misma circunstancia. Muchos prefieren publicar a Coelho y no publicar a Mario Cruz, pero va a haber los lectores que busquen ese. No, y hablando del tema de la censura, también cuántos clásicos no fueron censurados en su momento y después revolucionaron y son lo que son hoy, un clásico. Porque sobre todo por hablar en época victoriana de temas inmorales, ¿no? El Marqués de Sade, El ¿cuántas Marqués de veces Sade, le no te quemaron vayas sus muy lejos. obras? De las hermanas Bronte, Las- que tuvieron exacto. que usar Seudónimos para poder publicar sus libros. O sea, en el caso de la censura, yo creo que no debe haber censura. Tú como lector eliges qué leer. Y- ¿Hay temas que deban ser censurados, Valentina, Edgar? No, yo creo que no. No, yo tampoco. O sea, creo que en esa misma cuestión de libertad de expresión, todos tienen que poder saber de todos. E incluso volvemos a esta cuestión de contexto y sentirse identificados. Antes no se promovía la lectura LGBT y ahora con todos estos movimientos que hay, la gente se siente identificados y parte de una sociedad y de una comunidad. Bueno, ¿qué opinas tú de eso también? Pues lo que dice justamente Edgar, agradezco sobre todo a los autores mexicanos. Mónica Brosón creó un libro de literatura gay para niños de 8 años que se llama Sombras en el Arco Iris. Y es cuando tú dices, mientras lo sepas abordar y uses el lenguaje adecuado para el público al cual está destinado el libro, no hay tema de censura. Lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente, justamente. Bueno, pues, ¿qué les parece si les puedo hacer una pregunta? Una recomendación de un libro en este momento. Malik, empezamos contigo. Lili y el pulpo de Steve Rulli, de la editorial Anagrama, un vínculo entre amo, mascota, pero lo más importante es aprender a decirle adiós al ser querido. Definitivamente. Es un tema muy controversial y abordado desde la perspectiva de un perrito salchicha. Y que te hace llorar. Y que te hace llorar. Créanme, leen ese libro, se van a deshidratar por los ojos. Bueno, aprender a dejar ir también tiene que ver. Aprender a dejar ir, porque Lili tiene un pulpo en la cabeza y es una analogía para decir la palabra tumor. Okay. Así es, el Imagínense. cáncer, terrible. Brutal. Maura, un libro, un título que recomiendes y por qué.
Bueno, hay miles, pero uno que siempre me ha encantado es A la sombra del ángel, porque es novela y habla sobre México, que no hay novela que hable, ¿no? Habla sobre abarca 3 décadas y es muy interesante. Y luego lo publiqué en mi página y me escribió una seguidora que yo no sabía y me puso... yo soy nieta de Antonieta Rivas Mercado y te quiero conocer, quiero que conozcas a mi mamá, que es la escritora, y desde ahí, bueno, pues he tenido una relación, ya Catherine es mi amiga, y entonces es un libro que quiero muchísimo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo podrías terminar de leer este libro? Hay que comentarle al público eso también. Yo creo que pues tiene como 600 páginas. Pero se lee rápido, se lee es una rapidísimo, belleza. porque fluye, es hermoso y aprendes mucho de México, que eso realmente no hay. Bueno, Momo, también de Michael Ende, muchas páginas, increíble lectura. Sí. Un libro que recomiendes en este momento, ¿y por qué, Valentina? Es una de mis últimas lecturas y me tiene completamente en shock, y es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Es una autora mexicana muy joven y recientemente tuve la oportunidad de hacer esta lectura y quedé maravillada, no solamente con la manera en la que está escrito el libro, que no tiene ningún punto y aparte. Los capítulos son un solo párrafo, a excepción de un capítulo, sino sobre todo de la historia. La historia, sin decirse de manera explícita, está ubicada en Veracruz, y eso es lo que yo me imaginé durante todo el libro, pero además cuenta una realidad que muy pocas veces vemos o a la que nos acercamos. La historia es un thriller, comienza con el asesinato de una bruja, y obviamente por eso yo me remontaba inmediatamente a Catemaco. Y a partir de ahí vamos a conocer la historia de diferentes personajes. Lo maravilloso de este libro es la manera en la que está escrito y los personajes en sí, cómo se expresan, cómo hablan, la historia de cada uno de ellos. Para mí fue un gran descubrimiento este año y fue un libro que terminé la semana pasada. Wow, y una fácil lectura también. Es una lectura sencilla una vez que le agarras como que el modo, porque al no tener divisiones y los diálogos están mezclados con el propio narrador, resulta un poco complicado al principio, pero una vez que entiendes la historia, no te permite detenerte ni un segundo. Edgar. Yo quiero recomendarte 2. Uno es Flor Negra, de Ramón Valdés Elizondo. Ya lo había comentado, es una fantasía mexicana. Ese libro me gusta porque remonta y retoma esta cultura que a veces olvidamos, que es la cultura maya, y te mete a toda esta fantasía, y aparte sirve muchísimo para conocer este tipo de deidades que forman parte de México. Y el segundo es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Es un libro de suspenso que, sinceramente, te lo puedes acabar en una noche leyéndolo de corrido. Pero te puedo interrumpir, toda la saga del cementerio de los libros olvidados. Claro, bueno, es que yo maravillosa. puse ese porque es mi favorito. Es el primero. No, es mi favorito ¿Ese? también. Sí. Bueno, ese, si hablamos de libros de suspenso y terror buenos, El circo de la familia Pilo, Uy, de Will no. Elliot. El autor padecía esquizofrenia y se dejó meterse a su cuarto quitándose los medicamentos, y todo lo que vivió, toda su enfermedad, lo plasmó en ese libro. Un chico que se tiene que enfrentar a payasos que tienen relaciones sexuales hasta con plantas. Imagínense. El circo de la familia Pilo de Will Elliot. La más es que Interesante. ya no los encuentran, por favor. Editoriales, por favor, reediten El circo de la familia Pilo si quieren tener un bestseller de terror en México. Sin duda. Bueno, y un libro que ha causado polémica en este momento, el mayor libro que para ustedes sea el más controversial. Yo creo que 50 sombras de Grey fue, ¿no? Todo el mundo lo comentaba, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Creo que estuvo en boca de todos por muchos años. Así es. Hablando de la misma autora, Mr. de El James, porque ahora aborda un tema más fuerte en el erotismo, que es el bondage. Imagínense que te cuelguen ahí para que te estén dando de azotes, te estén dando los chupetones y que tú digas, ¡ay, qué rico! Polémica, todo lo que da. Para ti, Valentina. Para mí, no es un libro tan reciente, pero para mí fue muy polémico porque lo abordé hace no tanto. Y creo que es una trilogía o tetralogía, la de After. Exacto. Que también es sí, no sé cuántos libros son, creo que son 4, pero para mí fue muy polémico por el tema. El tema es una relación tóxica entre 2 jóvenes y el papel que desempeña principalmente la mujer ahí, el personaje principal, que es Tessa. Para mí ese fue un libro polémico, y no porque lo fuera en su momento, sino porque en el momento en el que hice el video, bueno,
Se dejaron ir. O sea, te llegaron muchas interacciones. Es el video que más vistas tiene en el canal. ¿Cuántas tiene? 250, casi 260,000, pero es el video también con más comentarios negativos, de mucha gente que defiende esa relación. Yo no la defendía, yo simplemente daba un punto de vista, porque además era un libro dirigido a jóvenes, pero a jóvenes de 14 años en adelante. Y para mí ese libro no está dirigido, o sea, no está bien dirigido. Y ese fue mi planteamiento en el video, cuando yo les explicaba que el libro no estaba canalizado al público adecuado, y resultó que sí. Mucha gente de 11 años me decía, es que yo ya leí 50 sombras de Grey, entonces esto no es nada. Entonces te das cuenta, Dices, la mayoría bueno, de la está bien. polémica es entre libros románticos Claro, y eróticos. y eróticos. Henry Miller me recuerda mucho, ¿no? Ustedes recordarán Siglo Pasado, Henry Miller y Anaïs Nin, qué grandes libros. Sí. ¿No? Erotismo total. Un libro que para ti sea el más controversial. Yo creo que de libros, si nos enfocamos a uno de nuestros compañeros, podemos poner a Alberto Villarreal con sus 3 libros, que es Una noche en las trincheras, 8 lugares que me recuerdan a ti y todo lo que fuimos. Son libros que han sido debatidos mucho en la comunidad por nosotros mismos, booktubers, y también por los mismos lectores. Cada quien hace su juicio, como nosotros habíamos dicho, y pues yo no puedo opinar mucho porque solamente he leído un libro de él. Pues muchísimas gracias. Yo también podría comentar un gran libro que llevo en el alma, de Juan García Ponce, de Ánima, uno de los grandes de México. También hay que tomarlos en cuenta, por supuesto. Así es. Agradecemos a Capital 21 por hacer posible este programa, a todo su staff, un gran equipo. Le invitamos a expresar su opinión en nuestra encuesta. Participe, sea parte de las soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Lo invitamos a seguir opinando en la encuesta en Twitter, en @canal14mx, y en nuestras redes, utilizando el hashtag polémica en las redes. También quiero invitar de manera muy especial Valentina. Muchas Traba, gracias, muchas gracias. Maura Gómez, Malik Juan Carlos. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. En serio, gracias. gracias por la invitación. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Continúen participando en los temas que nos ayudarán a entender nuestra realidad, para tomar parte activa en la construcción de un mejor país. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, donde vamos a analizar y a debatir los temas que a usted y a mí nos importan. Esto es Polémica en Redes. Hasta pronto.